Cuando hoy encendemos una computadora, damos por sentado que todo debe funcionar. Presionamos el botón, aparece una pantalla, se cargan los programas, reconocemos los archivos, conectamos dispositivos, entramos a Internet y empezamos a trabajar. Pero nada de eso ocurre solo porque existe el hardware. Detrás de esa experiencia hay una pieza fundamental, el sistema operativo. El sistema operativo es el software que permite administrar el funcionamiento general de la computadora. Es la capa que hace posible que el usuario, los programas y el hardware trabajen juntos. Sin sistema operativo tendríamos procesador, memoria, almacenamiento, teclado y pantalla, pero no una forma práctica y organizada de usar todo eso. Y para entenderlo mejor, vale la pena mirar cómo era usar computadoras cuando esa capa no era tan invisible como lo es hoy. Yo comencé a usar computadoras en una época en la que muchas cosas eran mucho más manuales. Si no recuerdo mal, tuve contacto con equipos que usaban CPM o sistemas de esa etapa temprana. En algunos casos, parte de la lógica venía en chips que se cambiaban físicamente. Hoy eso puede sonar extraño, porque estamos acostumbrados a instalar o actualizar software desde una pantalla. Pero en ese momento, la relación con la computadora era más directa, más técnica y más cercana al hardware. Luego tuve mi Sinclair ZX81. Esa computadora fue una escuela. No era un equipo que uno encendía para abrir aplicaciones. Uno la encendía para escribir instrucciones, para programar, para trabajar en BASIC, para decirle a la máquina, línea por línea, qué debía hacer. Ahí uno entendía algo muy importante. La computadora no adivina. Necesita instrucciones, necesita organización, necesita una forma de comunicación entre la persona y la máquina. Eso es, precisamente, parte del problema que resuelve un sistema operativo. Después vino una etapa clave para mí, MS-DOS. En algún momento, mi papá me compró un libro de MS-DOS escrito por Silva y Redondo, asociado a la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Para mí, en ese momento, esos autores eran casi como dioses. No porque la palabra sea exagerada, sino porque hay que entender el contexto. En esa época, casi nadie sabía de computación. No había YouTube, no había cursos en línea, no había buscadores como los usamos hoy. No había inteligencia artificial explicando comandos en segundo. Quien sabía de computación tenía un conocimiento muy poco común. Y quien además era capaz de escribir un libro, ordenar ese conocimiento y enseñarlo, tenía una autoridad enorme. Más adelante tuve la oportunidad de conocer personalmente a los dos autores y eso fue muy significativo para mí. Primero fueron una referencia de aprendizaje, después pude verlos como personas reales que habían ayudado a formar a muchos en una época en la que la computación todavía era territorio de pocos. Con ese libro aprendí MS-DOS. Y MS-DOS fue una de las mejores formas de entender qué era un sistema operativo. Porque en MS-DOS todo dependía de comandos. Para ver los archivos escribías dir. Para cambiar de directorio, cd. Para copiar archivos, copy. Para borrar, del. Para crear un directorio, md. No había ventanas ni iconos que escondieran la estructura. Había que entender dónde estabas, en qué unidad trabajabas, qué archivo querías abrir, qué comando debías usar y qué significaba cada error. La computadora no trataba de interpretar tu intención. Si escribías mal, no funcionaba. Eso obligaba a comprender la lógica del sistema. Y ahí uno empieza a ver al sistema operativo no como una pantalla, sino como una forma de organizar la interacción con la computadora. MS-DOS permitía ejecutar programas, manejar archivos, trabajar con discos y controlar tareas básicas del equipo. Era limitado comparado con los sistemas actuales, pero era una base poderosa para aprender. Con el tiempo, de tanto practicar, equivocarme y volver a intentar, terminé dominándolo bastante bien. Llegué incluso a ser instructor de MS-DOS y de otros programas. Hoy puede parecer algo elemental, pero en aquel momento era conocimiento especializado. Saber moverse en MS-DOS era saber moverse dentro de la computadora. Después, tuve contacto con otros sistemas. Llegó la Apple IIc, con una experiencia distinta y otra manera de entender la computación personal. No era solo otra máquina, era otra cultura de uso. Más adelante trabajé en un laboratorio de edumática, en una época en la que la computación comenzaba a incorporarse con más fuerza al mundo educativo. Allí aprendí a instalar Linux y a usarlo. Y en la universidad también trabajábamos con Unix. Eso me permitió algo que no era común en aquellos días: moverme entre sistemas operativos distintos. MS-DOS, Apple, Linux, Unix, cada uno tenía su lógica. Cada uno tenía su forma de trabajar. Cada uno obligaba a entender cómo se organizaban los archivos, cómo se ejecutaban los programas y cómo se interactuaba con la máquina. Y esa experiencia me dejó una idea clara. Los sistemas operativos son respuestas distintas a un mismo problema.
cómo hacer que una computadora pueda ser usada de manera ordenada, eficiente y controlada. MS-DOS representaba una etapa de la computación personal basada en comandos. Unix representaba una tradición más robusta, multiusuario y técnica. Linux tomó muchas ideas de ese mundo y las llevó a un modelo abierto y flexible. Apple mostraba otra forma de acercar la computadora a usuarios, escuelas y laboratorios. Y luego, con las interfaces gráficas, la relación con la computadora cambió profundamente. La gran transformación fue pasar de escribir comandos a interactuar con ventanas, iconos, menús y dispositivos apuntadores. Eso no eliminó la complejidad. La complejidad seguía allí, pero quedó más oculta. El usuario ya no tenía que memorizar tantos comandos para realizar tareas comunes. Podía abrir carpetas, mover archivos, ejecutar programas y configurar elementos del sistema de una manera más visual. Ese cambio fue decisivo para que la computadora dejara de ser una herramienta reservada a especialistas y se convirtiera en una herramienta de uso masivo. Por eso, la evolución de los sistemas operativos no es solo una evolución técnica, también es una evolución cultural. Al principio, el usuario tenía que adaptarse a la máquina, tenía que aprender su lenguaje, tenía que escribir instrucciones precisas. Con el tiempo, los sistemas operativos fueron construyendo capas más amigables, más visuales y más accesibles. La computadora seguía siendo compleja, pero el sistema operativo hacía que esa complejidad fuera más manejable. Y esa es la idea central de este episodio. Un sistema operativo no es simplemente Windows, Linux, macOS o Android. Un sistema operativo es la capa que organiza el uso de la computadora. Permite ejecutar programas, permite trabajar con archivos, permite comunicarse con dispositivos, permite que el usuario interactúe con la máquina sin tener que controlar directamente cada componente físico. En este episodio no vamos a entrar todavía en el detalle de cómo administra el procesador, la memoria, los procesos, los dispositivos o el almacenamiento. Eso lo veremos en el próximo episodio. Por ahora, lo importante es entender el concepto general. El sistema operativo convierte el hardware en una plataforma utilizable. Sin sistema operativo hay componentes. Con sistema operativo hay una computadora capaz de ejecutar programas, organizar información y responder a las acciones del usuario. Mi recorrido personal por CP/M, BASIC, MS-DOS, Apple, Linux y Unix me permitió ver esa evolución desde dentro. Pasé de escribir instrucciones casi directamente frente a la máquina a usar sistemas más estructurados, a moverme entre plataformas distintas y luego a ver cómo las interfaces gráficas hacían que más personas pudieran usar computadoras sin conocer tantos detalles técnicos. Esa es, en buena medida, la historia de los sistemas operativos. La historia de cómo fuimos creando capas entre la persona y la máquina. Capas que organizan, que simplifican, que permiten usar mejor el hardware. Capas que hicieron posible que la computación saliera de los laboratorios y llegara a las oficinas, las escuelas, las casas y, eventualmente, a casi todos los aspectos de la vida diaria. Así que, si tuviera que resumir este episodio en una sola idea, sería esta. El sistema operativo es lo que permite que una computadora deje de ser un conjunto de piezas y se convierta en una herramienta. Y en el próximo episodio veremos cómo hace eso internamente, cómo administra los recursos del computador para que todo funcione de manera coordinada.